popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, miércoles 18 de septiembre del 2024. Les saluda Carlos Rodríguez, residente acá en Noruega, pero originario de San Salvador, y me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Rafael. Un saludo, Rafa, para los audientes. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende desde dónde nos están sintonizando. Quiero también agradecerles a todas las personas que ya se están conectando y que se van a conectar durante el transcurso del tiempo. Y también darle las gracias a la compañera por darnos ese tiempo, ya que sabemos que ella tiene demasiado trabajo, siempre pasa ocupada, igual que todos los compañeros que nos acompañen, pero agradecerle a ella y bueno, esperamos que nos traiga buena información. Muchas gracias, Rafael. Bueno, a los ustedes les pedimos también que hagan sus comentarios de acuerdo a los temas que nosotros vamos a conversar en este momento. También, si tienen información de última hora al respecto, la pueden también publicar, que nosotros la leeremos en el transcurso del conversatorio, ¿no? Y aprovechen, digamos, la oportunidad que tenemos ahora para hablar sobre el tema, vea, de la transparencia, la corrupción y los salarios. Pero antes le vamos a pedir a Ruth Eleonora López de Cristosal que nos dé un saludo y que además se presente y que le diga a la gente qué es Cristosal, por si hay alguno que no lo sabe. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, en primer lugar, para nosotros como Cristosal, es un placer estar con ustedes, con Rafael, Carlos, con la audiencia de cada uno allá por Europa y donde quiera que se conecte cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas que están con ustedes. Bueno, les cuento, mi nombre es Ruth Leonora López Alfaro, soy la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Cristosal es una fundación que ya casi va a cumplir los 25 años, tiene presencia en Guatemala, en Honduras y su sede en El Salvador. Es una organización por la defensa de los derechos humanos que lleva trabajando mucho tiempo, especialmente en temas como el desplazamiento interno, el desplazamiento forzado, producido por las pandillas en años anteriores también, y ahora lamentablemente también por el gobierno. Pero es un trabajo continuado, es un trabajo constante de acompañamiento a la víctima. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes desde esta unidad de anticorrupción y justicia. Es uno de los temas que aborda Cristosal. Muchas gracias por su tiempo, Ruth Eleonora. Para nosotros realmente siempre lo apreciamos muchísimo cuando ustedes, a pesar del trabajo, como dijo Rafael, así como está la situación de los derechos humanos en El Salvador, suponemos que tienen bastante trabajo que hacer, razón por la cual nosotros nos sentimos muy complacidos en que ustedes dediquen tiempo, digamos, a estar con nosotros y nos expliquen, por supuesto, y nos informen de lo que está pasando, ¿no? A la comunidad salvadoreña e internacional que nos encontramos fuera del país, ¿no? Así es que, Ruth, nosotros nos gustaría que empezáramos con el tema de transparencia. ¿Va? ¿Cómo está Sí. en la actualidad el tema de la transparencia? Bueno, si tuviéramos que hacer como un paciente, ¿no? Un diagnóstico del estado de la transparencia en El Salvador, pues tendríamos que decir que es un paciente en un estado de coma.
Es un estado de coma porque la situación es muy grave. Vamos, creo que es importante retomar un poco de historia y decir que en El Salvador el derecho de acceso a la información pública estuvo garantizado a partir del 2011 cuando se aprobó la ley y se inició su implementación, la ley de acceso a la información pública. Antes de eso, la creencia popular y la creencia instalada por parte de los gobiernos, particularmente de Elías Fernández Saca, es que no había mejor ley de transparencia que la que no existía, porque todo tenía que ser, digamos, disponible al público, pero eso nunca se materializaba. Entonces, a partir de la ley de acceso a la información que se aprueba, pues ya empieza a formarse no solo los empleados, los funcionarios públicos, en una cultura de acceso a la información diferente que costó, hay que ser muy claro, porque esto no nació de la noche a la mañana, no es que de un día para otro los funcionarios decidieron ser transparentes, sino que costó mucho esfuerzo de la sociedad civil y también de personas dentro del gobierno que le apostaron a la transparencia y vinieron poco a poco, digamos, forzando a otras instituciones y a otras personas a que se incorporaran digamos, a este ciclo de la transparencia. Insisto, no fue fácil, porque por ejemplo en el caso de Mauricio Funes, que fue el primero que le tocó elegir a la primera, eh, a los primeros integrantes del Instituto de Acceso a la Información, costó, porque no quería elegir, pasó casi un año, el instituto sin comisionados, etcétera. O sea, no ha sido tan sencillo, ¿no? Eso ha sido un proceso fuerte. Y lo que ocurrió después es que ya con la ley instalada, pues entonces siempre los funcionarios buscaban no dar toda la información, sino una parte. No sé si recordamos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa que se negaban a dar los nombres de los asesores, o se negaban a revelar los gastos para determinadas cosas, como unos cuadros que se compraron, etcétera. O desde Casa Presidencial, que Funes, por ejemplo, se negó a dar información sobre sus viajes, sobre la publicidad gubernamental, etcétera. Sin embargo, bueno, insisto, poco a poco eso fue mejorando. En unos casos fue por sentencias de sala de lo constitucional, en otros casos fue por criterio del Instituto de Acceso a la Información, que incluso obligaron a que los funcionarios se generara una versión pública de las declaraciones de probidad de los funcionarios y por lo tanto así se pudo saber, por ejemplo, las declaraciones de probidad de Elías Antonio Saca, del mismo Mauricio Funes, y generaron e iniciaron procesos de investigación a partir de los crecimientos patrimoniales. Sin embargo, con el tiempo y con la nueva instalación del nuevo gobierno a partir del 2019, ha habido un franco deterioro, es decir, todo lo que se ha ido avanzando, que voy contando, que pareciera muy bueno, porque precisamente es un derecho de los ciudadanos del acceso a la información, no es un regalo de las instituciones, no es un favor que hacen los funcionarios, sino que es una obligación de los funcionarios. Pues entonces a partir de esto, del 2019 empezamos a ver retrocesos, particularmente a partir del 2020. El primer gran golpe a la transparencia fue la desarticulación del Instituto de Acceso a la Información, porque el instituto como máxima autoridad, digamos, como guardián del derecho, pues estaba obligando, recordemos el viaje de Osiris, no sé si recuerdan el famoso viaje de Osiris Luna, que salió con un financiamiento que nadie sabía, solo por las fotografías que circularon. Entonces, el instituto obligó al funcionario que se diera la información. Y así otros tantos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno advirtió que, claro, en la medida que había acceso a la información, en la misma medida la población tenía acceso a datos, a cuestiones que no quería que se supieran. Y entonces empieza un franco deterioro, iniciando por la desarticulación del Instituto de Acceso a la Información, hasta terminar en un proceso en el cual usted pide información y le pueden decir cosas como, esta firma no es la suya, como peticionaria, ¿verdad? Mire, que esta firma no es la suya. O le dicen, mire, fíjese que eso que usted está pidiendo no se entiende, vuelva a hacerlo. Y así están ganando siempre tiempo para al final negarle la información o declararla reservada. Entonces, hay muchas formas de negar información. Fíjense que nosotros en Cristosal, el equipo de Anticorrupción y Justicia, hizo un estudio sobre el estado de la transparencia hasta 2023, 2019, 2023, y de 1.463 solicitudes de acceso a la información que se estudiaron, no significa que eran todas, ¿verdad? Sino que se estudiaron 1.463 solicitudes de acceso a la información que habían sido solicitadas por
digamos, por tareas de pensamiento, por centros de investigación, por periodistas, es decir, por supuestos cualificados, digamos. Pues de eso, solo el 27% de la información la entregó el gobierno. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la información requerida sobre el financiamiento de la política, los datos de quiénes son los donantes, de los partidos, particularmente el partido de gobierno, pues solo ni siquiera al 10% llegamos de la información entregada, de la información requerida. Entonces, como podemos ver, realmente el estado de la transparencia en El Salvador es muy calamitoso. El mismo Transparencia Internacional ha declarado cómo ha habido una disminución progresiva en el caso del acceso a la información en el país y con lo que esto representa, porque a menos transparencia, más corrupción, ¿no? Y bueno, hoy que hemos tenido recientemente la revelación a partir de activistas de los salarios del gobierno, pues creo que ha sido bien escandaloso y bien fuerte para muchos ciudadanos, para muchos salvadoreños y salvadoreñas, que de alguna manera esperaban encontrar otra cosa en esos salarios de gobierno que han resultado ser exorbitantes. Ya. Y ahora que toca eso de los salarios, porque la verdad es que no es que haya informado, digamos, el gobierno, sino que han sido filtrados pues, por la ciberinteligencia SB, que ha sacado, digamos, ha tenido acceso y ha hecho público todos estos datos, perdón, y al mismo tiempo ha generado incluso al interior de ellos, digamos, ciertas perspicacias, ¿no? Y andan buscando también cómo desviar la atención, porque ahorita ese tema es grave. Por ejemplo, los $43,000 del presidente del banco. Así es. Y no solo por los altos, es que fíjense que se han advertido diferentes irregularidades. Una cosa es el monto salarial. Digamos que es un monto exorbitante, porque ese es un salario, pero aquí estamos hablando de varios salarios que están realmente fuera de toda razón y de toda, digamos, de toda lógica en cuanto a la situación en la que se encuentra el país. Nadie dice que los funcionarios no deban tener un salario digno, pero también el tema es que es un salario digno en El Salvador, cuando tenemos un salario mínimo de $365, que además hay negativa por subirlo. Es decir, ¿qué cosa es un salario digno? Ese es un tema que también, bueno, la misma Constitución de la República, permítame decirle que cuando establece el salario mínimo, cuando regula sobre el salario mínimo, es un artículo precioso, es un artículo que parece un poema, porque incluso dice que el salario mínimo debe garantizar hasta los derechos culturales de la población. Entonces, y eso ustedes y yo sabemos, toda la población salvadoreña sabe que eso con los salarios en El Salvador no es posible. Entonces, frente a ese tipo de salarios, tenemos por el otro lado este excesivo salario, que eso es uno de los temas, pero no es el único. Por ejemplo, a partir de esto se ha identificado como funcionarios públicos tienen dos salarios, o como del sector público, o como los funcionarios públicos tienen un salario en el sector público y en el sector privado. Y alguien pudiera decirme, pero mire, lo único que está prohibido por la ley de ética es que tengan dos salarios en el sector público. Pero yo podría decirle, bueno, ¿y no es que son 24/7, pues? Porque además debemos recordar qué cosa es un salario. El salario es la retribución por una relación laboral que se establece de manera permanente. Usted puede establecer y cumplir su jornada de trabajo mediante horas o por jornada, ¿no? No significa que todos los trabajos usted cumple 8 horas de trabajo, porque no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que una relación laboral establece una relación de subordinación con el empleador. Y esa relación de subordinación en un funcionario donde estamos hablando de que es de alto nivel, como un ministro, eso pasa, por ejemplo, con la ministra de Vivienda y con el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, que tienen dos salarios, uno de $5,000 en el caso de la ministra y $16,000 en el ámbito privado. O sea, gana más en el ámbito privado que en el ámbito público, pero ella es una funcionaria de primer nivel, es decir, el tiempo que tiene que destinar, que tendría que destinar para sus actividades permanentes dentro del sector público, están siendo mermadas por el sector privado. A lo mejor esa relación ni existe, es decir, existe formalmente, pero a lo mejor no trabaja ahí. Pero si eso está pasando, entonces lo que existe es una simulación laboral.
que sería otro tipo de sanciones administrativas mediante el Seguro Social o mediante, digamos, las aseguradoras, las AFP. Entonces, por un lado, y en el caso del presidente de la Asamblea Legislativa pasa igual. Tiene $3.000 como presidente de la Asamblea y tiene $3.000 en su empresa. Y eso aparece justamente ahora con las revelaciones. Y como ese, puedo decirle otros tantos situaciones que hemos ido advirtiendo y que realmente pues, llaman poderosamente la atención, ¿no? Entonces, no es solo el tema de los altos salarios, sino de, por ejemplo, incrementos salariales de un año a otro o de los periodos en los cuales se han habido filtraciones. Hay filtración de 2018, filtración de 2022, me parece, y otra de 2024. Y más allá del crecimiento profesional que una persona pueda tener y que pueda tener un aumento de salario, que digamos está en el rango de lo normal, lo que no es normal son esos crecimientos desproporcionados. Entonces, frente a otros trabajadores que, digamos, no tienen un aumento salarial. Entonces, esos son un montón de irregularidades que se han estado advirtiendo justamente a partir de las revelaciones y que lamentablemente, siendo funcionarios públicos, esto quien tendría que hacerlo público es la propia institucionalidad, es el propio gobierno. No tendrían que ser activistas, que además habría que hablar también de lo que ha representado para muchos salvadoreños y salvadoreñas que no son funcionarios públicos y que sus datos personales han sido expuestos. Pero claro, ¿hasta qué punto? Si no tenemos esta filtración, entonces no sabemos los salarios de los funcionarios. O sea, es un tema ético sobre el cual también habría que conversar. Con respecto al primer tema, o sea, la transparencia, según tengo entendido que ningún funcionario de la antigua gestión, de la primera gestión de Bukele, parece que hasta este momento nunca han presentado lo que es el informe de patrimonio. Y Fíjense que sí, le comento, algunos sí, bueno, según el informe que presentó Acción Ciudadana, que es digamos, la organización que más ha sistematizado la información con respecto a esto. Lo que pasa es que hoy ya no sabemos, porque ya esa información ahora es reservada. exacto. Y ese es el punto, pues, o sea, ahí es donde usted dice, bueno, ¿y por qué habría que reservar quién presente y quién no? Y no solo quedarme con datos estadísticos, porque aquí que me digan, mire, el 30%, sí, pero ¿quiénes son? Es una obligación por ley. Por lo tanto, tendría que ser público quiénes son aquellas personas que no cumplen. Y esto, digamos, también viene a reforzar nuestra tesis de que existen patrones de corrupción en El Salvador. Es decir, el patrón implica de que lo mismo que ocurrió antes ocurre ahora y seguirá ocurriendo si no se ponen límites y si no se hace algo para que deje de ocurrir. Estoy pensando, por ejemplo, que lo hemos visto también a partir ahora de las revelaciones, el tema del nepotismo, es decir, la contratación de familiares. Eso es un problema, no es nuevo, ¿sí? Eso es un fenómeno de corrupción, es una práctica, es un patrón de corrupción que no surge ahora, no nació hoy como un repollo, ¿no? Sino que tiene un histórico también. Pero no es el único patrón de corrupción. Podemos hablar también el uso de las partidas secretas, que es otro fenómeno que dicen, por ejemplo, el presidente ha asegurado que ya la partida secreta no existe, pero eso no es cierto. Porque cuando advertimos, por ejemplo, el uso de la partida secreta ahora en la OIE empieza con un presupuesto anual de 1.5 millones de dólares, pero cuando termina el año termina con 33 millones de dólares, o más de 33 millones de dólares. Entonces, ese incremento bajo esa partida, que además no tiene fiscalización ni siquiera por la Corte de Cuentas, entonces ahí vemos cómo hay un uso de gastos reservados de manera permanente. Otros patrones de corrupción son las famosas redes clientelares. Estamos hablando de estos compadrazgos, ¿verdad? Que se generan en la administración pública para yo te doy un contrato y me das algo a cambio, ¿no? Pero el algo a cambio, a veces no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando, por ejemplo, de la prestación de un servicio. Te doy para que me arregles el Palacio Nacional, pero al final me vas también a arreglar mi casa. Es decir, todas estas cosas que se van generando a partir de esas redes clientelares que no están basadas las contrataciones públicas en la competencia,
no están basadas en el mejor precio, en la mejor oferta, sino únicamente en esa relación arbitraria, irregular, de una contraprestación de ganar, ¿verdad? Ganar, ganar, ¿verdad? Gana vos, gano yo, etcétera, ¿no? Hay otros patrones de corrupción también pues, de los cuales podemos conversar, como por ejemplo el uso de la banca estatal para obtener beneficios. Ya vimos el caso del banco hipotecario, pues, o sea, el tema de... Y no es que esté mal darle un préstamo a un funcionario, ese no es el problema, el tema es que cuando es por ser funcionario se le da el préstamo, porque la mayoría de los salvadoreños no tienen acceso a ese nivel, digamos, de préstamo. Entonces, ahí es donde uno tendría que evaluar, y no solo es un tema salarial, es un tema de la posibilidad de acceder a un préstamo y de que se lo otorgue. Entonces, así, otros, por ejemplo, podemos hablar de este fenómeno de la entrega de permisos y licencias, que tampoco es nuevo, es decir, el tema de otorgar permisos para construcciones en lugares donde no se debe construir, y ya hemos visto cuáles son las desgracias justamente que se producen a partir de otorgar permisos en lugares donde no se debe hacer, y sigue ocurriendo. Pues entonces, aquí solo para poner un ejemplo de lo que estamos hablando en El Salvador en estos momentos. Y también para hablar, porque hemos hablado bastante, digamos, de ese tipo de los salarios, y vámonos al otro lado, el salario mínimo, ¿verdad? Que ese no ha sido aumentado para nada, se mantiene, y así como está el coste de la canasta básica, no alcanza. Entonces, Efectivamente. esa brecha. Es lo que hablábamos del tema de la dignidad. Fíjense que yo en el 2016 o 17, tengo que buscar exactamente la fecha, presenté una inconstitucionalidad porque ya correspondía el aumento del salario mínimo, habían pasado muchos años sin aumento. Y bueno, al final se produjo el aumento y la demanda fue declarada inadmisible porque ya se había perdido el objeto de control, es decir, la razón por la cual ya no, digamos, había desaparecido, por la cual yo la presenté, que era el no aumento del salario mínimo. Y yo creo que habría que volverla a revisar, eso es una demanda muy hermosa, por su contenido, no por, digamos, no por cómo le escribí, sino por lo que representa el salario mínimo en nuestro país. Y además porque, pues sí, en esta situación en la que estamos, hay un gran impacto para la población que no son, y con medidas que no, digamos, terminan de solucionar el problema, porque aquí no hay un crecimiento del empleo, por ejemplo. Una de las, les comento, para que veamos lo grave que está la situación de la transparencia, desde marzo del 2023 no se publica, no hay información sobre la contratación en el sector público y privado. Es decir, no sabemos si ha aumentado o ha disminuido. Y, por ejemplo, ahora con la filtración podríamos decir, ah, no, es que aumentó. No sabemos porque hay más de 43.000 personas, digamos, no, quizás no tanto, son como un poco más de 20.000 que tienen salario en los dos sectores o que tienen dos en el sector público, por ejemplo, que sí es posible en el caso de médicos, en el caso de personas que dan clases en la universidad, etcétera. Entonces, creo que habría que revisar esa demanda y quizás volverla a presentar porque sí, efectivamente, lo que usted dice es así. Lo que estaba leyendo por ahí una pregunta que realmente tampoco tiene que ver mucho con lo que estamos hablando sobre el salario, pero en una de esas usted se la quiere contestar a David Alfaro, que se pregunta a Ruth del blog El Trompudo, dice él. ¿Por qué hay una diferencia de cifras de víctimas carcelarias entre Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario? Fíjense que realmente ahí no podrían contestarle porque yo no llevo esa área, esa es un área que está a cargo de Estado de Derecho. Lo que sí puedo decirle es que, bueno, las muestras no son, digamos, las mismas. Aquí estamos hablando de los estudios que se hacen desde cada una de las organizaciones, particularmente desde Cristosal, en el cual, en el caso de Cristosal, se documenta cada una de los casos, ¿no? Se documenta cada uno de los casos hasta que no se comprueba cada uno de los casos que llegan a la organización, pues no se da una cifra, etcétera. Pero eso es un tema metodológico y bueno, serán los compañeros de estas áreas los que puedan responder de mejor manera que yo.
Sí, muchas gracias. Bueno, esperamos que quede satisfecho, Rafael. Pero sigamos con el tema de la corrupción y la transparencia y los salarios, ¿no? Porque hay eh, en uno de los temas de la corrupción que se ha tocado últimamente y fue el caso de Cosavi, ¿verdad? El desfalco que hubo sobre él, ese dinero, pues sí, ¿a dónde se fue? ¿Qué se hizo ese dinero? ¿Verdad? Las familias que han sido afectadas no lo van a poder recuperar, ¿no? Y en este caso, no sé si hay, digamos, Sí. una investigación al respecto. Bueno, las familias, algunas familias han interpuesto denuncias, han iniciado acciones penales por un lado, han iniciado también acciones administrativas frente a la Superintendencia del Sistema Financiero. Es decir, hay múltiples acciones hasta donde sé, pues han iniciado. Fue, digamos, interesante verlos el día del 15 de septiembre también pronunciándose, marchándose, porque la marcha es una forma de expresión, ¿no? Es de la libertad de expresión, y ellos hicieron uso de ese espacio y bueno, creo que fue muy interesante escucharlos en sus demandas, en sus reclamos justamente de la falta de atención por parte del gobierno, que únicamente va, digamos, subiendo de alguna medida las devoluciones, pero que con eso digamos, no se satisface dos cosas importantes. Uno es una explicación, porque fíjense que hay un tema interesante y es cómo del 2018 en adelante los salarios de Incosabi aumentaron, que también está relacionado al salario, aumentaron exponencialmente en el caso de Cosabi. Entonces, digamos, crecieron mucho durante el gobierno, el primer gobierno, el gobierno constitucional, digamos, del presidente Bukele, y entonces resulta que después ha aparecido con unos salarios bastante altos y exorbitantes en lo que se ha podido ver. Entonces, eh, o sea, falta una respuesta institucional porque que haya ocurrido esto en Cosabi también depende de la falta de vigilancia y de la fiscalización de las instituciones públicas que tienen una responsabilidad. Porque aquí todas las cooperativas, todas las empresas tienen que tener un oficial de cumplimiento. Estoy hablando de aquellas que tienen, sobre todo esos altos manejos de dinero, tienen que tener un oficial de cumplimiento que está reportando constantemente a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía. Pero también está ISAFOCOP, o sea, hay una serie de instituciones que tendría que haberle dado seguimiento y que efectivamente o definitivamente parece como que no hicieron su trabajo. Entonces también ahí hay una responsabilidad que en algún momento se tendrá que hablar sobre la responsabilidad institucional por la falta de vigilancia y fiscalización en este caso de Rosario. Yo no tengo mucho conocimiento acerca de qué es COSABI. Supongo que también algunos que nos están siguiendo tampoco saben mucho de este caso. Me gustaría saber un poco más de qué se trata, cuál es la institución esta, si usted sabe más o menos cuánto es lo que desfalcó este señor Coto, porque supuestamente fue era él que estaba detrás de todo este desfalco del banco, que dicen que son 35, otros dicen que es más, no sé cuánto es exactamente. Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de una cooperativa que daba créditos, ¿no? Entonces las personas ponían su dinero en la búsqueda de un mecanismo financiero que les diera un mayor rédito que ponerlo en un banco, ¿no? Y esta cooperativa lo que hacía era otorgar crédito. Estamos hablando de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de Responsabilidad Limitada. En este caso, ese era el giro del negocio. Ahora, ¿qué pasó? Hemos visto, por ejemplo, hemos sabido cómo esta cooperativa fue donante de la campaña electoral del 2019, en el caso de Nuevas Ideas, si mal no recuerdo, como con $60,000 o algo así. Y también lo vimos crecer, digamos, de manera exorbitante, financiando conciertos, etcétera, ¿no? Ahora, lo que ocurrió fue que la cooperativa se le detectó lavado, ¿no? Acciones de lavado y por lo tanto se giró orden de captura para una persona que ya no estaba en el país, que es justamente la que
falleció en el accidente que vimos recientemente. Y, pero claro, ese es, digamos, el presidente, pero la cooperativa es mucho más grande que eso, hay toda una estructura administrativa, etcétera, ¿no? Ahora, el asunto es que, claro, los ahorrantes, los que pusieron, los que llegaron a dejar ahí su dinero, como Rafael, quizás como Carlos, que llegaron a hacer un depósito, una inversión para que, pues sí, de esas rentas, de esos beneficios mensuales, ellos pudiesen obtener un beneficio y vivir, porque hay gente que ya han explicado cómo ese era su ingreso, es decir, gente que no tenía pensión, etcétera, y esa es su renta, pues, o sea, esa es su inversión de vida. Hay personas que tenían 100.000, 60.000, otros 20.000, 30.000, otros que habían sacado el dinero de las AFP cuando todavía se podía, etcétera. Personas que residían en el exterior, que vinieron y depositaron ese dinero ahí, pues de buenas a primeras ese dinero quedó congelado. Entonces son personas que han resultado afectadas porque los intereses con los cuales vivían mensualmente y que además confiaron no solo en la empresa que tenía varios años instalada, sino en el país mismo, en función de que los mecanismos de fiscalización les iban a asegurar de que esto no pasara, pues resulta que han tenido, ya hay 3 personas que han fallecido por no tener los recursos disponibles, ya sea para tratamiento o por lo mismo que ha generado todo esto en cada una de las familias. Estamos hablando de familias salvadoreñas. Mm, Esa es la historia de COSAL. ok. Claro. También tengo entendido de que se filtraron también algunos documentos, ¿verdad? Y que se dio a conocer de que COSABE le dio préstamos a como a 10 alcaldías Sí, de nuevas ideas, y los préstamos oscilan de entre $1 millón y $1.500.000 más o menos, ¿no? Yo no recuerdo así los datos, pero más o menos, sí. Y el total son como 22 millones, ¿verdad? de dólares los que se han desfalcado, son ¿verdad? 21.7 millones de dólares, casi 22 millones de dólares que las alcaldías le debían a COSAL. Porque claro, COSABI lo que hacía era dar préstamos, ¿verdad? Porque con esos préstamos obtenía el beneficio para la empresa, en este caso para la cooperativa, y con eso pagaba los dividendos, pagaba los intereses por los cuales estaban esperando sus ahorrantes, ¿no? Entonces, en ese mecanismo se prestaron para los municipios 21.7 millones, pero no sabemos si para otras instituciones públicas. O sea, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que aquí no sabemos ni siquiera si a otras instituciones, estoy pensando en el Ministerio de Seguridad Pública o estoy pensando en cualquier ministerio, ¿verdad? Que pudiera también haber solicitado créditos a COSABI por alguna razón. Mm. Yo he estado escuchando durante la semana de algunas personas que han estado hablando sobre el caso. Había un señor que estaba diciendo de que ellos preferían de que Coto cayera en manos de la justicia estadounidense y no en el Estado salvadoreño. Mire, en Eh, eso se puede especular mucho, ¿verdad? Pero Ujú. yo creo que en este caso, lo que sí habría que centrarse en este caso en las víctimas. En las víctimas que han sido, son familias, insisto, son personas que ya han muerto familiares, son personas que no tienen en estos momentos sus recursos. Una de las pancartas decía, por ejemplo, nos han robado nuestros ahorros. Porque Claro. al final es eso, pues, o sea, es de que usted no tenga disponible. Alguien le puede decir, mira, Rafael, pero ya se lo van a dar, usted tan desesperado que es, ¿verdad? Espérese 6 meses, pero el asunto es que Rafael come de esos ahorros porque es lo que le permite tener ese beneficio, ¿no? Esa renta mensual. Pero al final es su dinero, es decir, el tema es que usted puede hacer con su dinero lo que usted quiere y por lo tanto cuando a usted le toman ese dinero, lo toma el Estado, que además, más allá, también a otros han dicho, no, es que eso está ahí y se le va a entregar. Eso, son muy desesperados. Estamos hablando de que son personas que dependen de eso para vivir, porque una cosa es que usted lo tenga ahí para inversión y nada más, lo que le va a generar es digamos, un interés, y un interés acumulable donde usted no lo quiere tocar, y otra cosa es cuando usted mensualmente está esperando ese dinero como un salario, pues, o sea, yo le puedo decir, ay, Rafael, usted es tan desesperado que es, ya le voy a pagar en 6 meses.
Es decir, y sobre todo que es el Estado el que tiene ese dinero justamente a partir de las deudas de alcaldía, de las deudas de instituciones que también en otros casos no sabemos. Y además que hay que cumplir con las responsabilidades, ¿no? Si esa, ¿No? a la gente si eso sí se le debería, si se le debe, se le paga. Entonces hay que Claro, y cumplir con... especialmente que en este caso son las instituciones públicas los que tienen eso, o sea, los que tienen el dinero disponible, ¿no? Podrán no tenerlo disponible todo porque no tienen créditos otorgados, pero si las mismas instituciones públicas son las deudoras, pues son las primeras que corresponsables de pagar. Exacto. Mira, aquí el Marvin quiere participar, dice, hace una pregunta y dice, se rumora que buena parte de esos salarios altos de funcionarios del actual régimen termina en la caja del partido NI y sirve hasta para financiar youtuberos pro Bukele. ¿Cuál es su Bueno, valoración sobre este tema? Dice. fíjense que el tema del financiamiento de la política es algo que debiera ser transparente. Vamos a empezar por ahí porque incluso hay regulaciones para los partidos políticos a partir de la ley de partidos políticos donde ustedes tendría que transparentar quiénes son sus financistas. Si Carlos Rodríguez es donante, si Rafael es donante, si Ruth es donante, etcétera. Todo tendría que estar perfectamente documentado y público. Resulta que lamentablemente en nuestro país eso era así antes y por eso pudimos saber quiénes eran donantes de quién y ahora ya eso no es posible. Y no es posible porque algo tienen que ocultar. Yo no dudo que lo que usted dice, ¿verdad? Lo que está preguntando. No tengo cómo comprobarlo, pero lo que sí, me es difícil dudarlo porque ya han habido también denuncias de muchas personas que trabajan en el sector público que dicen que los obligan a donar. Incluso fue público también, yo misma lo publiqué, hasta una cuenta bancaria que les mandaban con un chat, mire, tiene que aportar tanto, etcétera, hay toda una tabla, entonces se ha investigado, etcétera. Por lo tanto, no me extrañaría. Los mecanismos de donación a los partidos políticos no son nuevos tampoco, pero el punto es que de esto han hecho depender incluso el trabajo de la gente. Y ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque ahí hay no solo una falta ética, sino prácticamente una extorsión. Porque si usted, Carlos Rodríguez, no paga, pues entonces lo despedimos. Porque ha pasado en instituciones públicas. Una de las instituciones en la que pasó fue precisamente la Superintendencia del Sistema Financiero. Y porque lo que usted dice es también andan circulando precisamente algunos en los medios sociales, ¿no? Algunos videos al respecto, algunas declaraciones al respecto de que la gente está siendo como obligada, si quiere mantener su puesto de trabajo, pagar. Claro, es una extorsión. Ujú. Porque le están pidiendo que usted, si no dona, pues entonces usted no va a tener trabajo. Y es un condicionamiento que no está ajustado, que no, digamos, que no obedece a ninguna ley, por supuesto, al contrario. Y lo, Incluso la ley del servicio civil está prohibido hacerlo. exacto. Y lo podríamos comparar con el caso, por ejemplo, que hay muchos presos inocentes y que las familias tienen que llevar dinero para la alimentación y todo, pero no saben si se los dan o no, pero Bueno, están obligados a llevar el dinero sin saber nada y además que la gente es inocente. esos son otros casos, es decir, como vemos, y fíjense que todo esto también es parte de la opacidad, porque como no hay procesos transparentes, usted se puede inventar lo que sea, Rafael puede hoy levantarse y decir, ay, no, yo quiero hacer, digamos, este otro proceso para recoger dinero de otra manera y generar procesos irregulares. De eso se trata, justamente de eso se trata, Carlos, porque no podemos olvidar que los funcionarios solo pueden hacer exactamente lo que la ley les permite. Pero aquí lo que estamos viendo es una constante vulneración a la ley y con las implicaciones que esto tiene las vulneraciones de derechos, porque no podemos olvidar que cuando no hay transparencia y hay aumento de la corrupción, no podemos olvidar que la corrupción al final termina afectando derechos humanos. Es decir, es la insatisfacción de las necesidades de la población de escuela, de camino, de una mejor educación, porque no es solo la escuela, no es la infraestructura solo, es Mm. también tener todas las condiciones necesarias para poder brindar la educación que corresponde, el derecho a la salud, no solo con la falta de infraestructura y hospitales, sino también de medicamentos, de atención adecuada, etcétera. Es decir, la corrupción afecta directamente a la población.
Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de los médicos del personal de salud que murió durante la pandemia. Eso es un caso, creo que bien evidente de cómo funciona la corrupción y cómo la corrupción puede traer afectaciones directas a la población. En este caso, bueno, no solo porque el dinero que les corresponde por ley es una compensación económica porque sus familiares fueron los primeros que murieron durante la pandemia en la primera línea, en la de salud, ¿verdad? Proveyéndole salud al resto de salvadoreños y que fueron llamados héroes y heroínas y que hoy nadie se quiere hacer cargo de cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado. Entonces, en este caso, además, a ellos no se les proveyó oportunamente de equipo de bioseguridad, de mascarillas, etcétera. ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, se otorgaron contratos a familiares de los funcionarios bajo, digamos, con requisitos y digamos, normas que no se cumplían para precisamente para proteger la vida del personal de salud. Entonces ahí vemos cómo la corrupción mata, porque si hubiese habido una compra adecuada, con la previsión necesaria, porque ya todo el mundo, lo de la pandemia todos lo sabíamos, es decir, ya habían sido declarada la pandemia en diferentes lugares y por lo tanto era algo que podía ocurrir en nuestro país. Y había que entonces prever, había que establecer la previsión necesaria para adquirir. Pero además, no es solo, es que fíjense que no tengo a nadie más que comprarle, que mi familia es la única que vende esto. Y esto realmente lo que hizo fue favorecer en muchos casos la corrupción dentro de un momento tan difícil para la población, no solo salvadoreña, sino del mundo. El Salvador no es el único país que vive una situación así, pero al final son de personas muy inescrupulosas que se aprovecharon de esta condición de vulnerabilidad de la población para cometer actos de corrupción. Durante la gestión pasada hubo un montón de corrupción que aún creo que no ha sido aclarada. Por ejemplo, la compra de mascarillas a una empresa española, que era, creo que una empresa de venta de vehículos, y a a esta empresa le compraron mascarillas que no tienen nada que ver. Mire, de Sí. venta de vehículos, de venta de repuestos, de venta de losas, de baldosas, o sea, de material de construcción, es decir, innumerable. Pero el asunto, Rafael, ahí es bien importante lo que usted dice, no se ha juzgado, dice, no se ha conocido, no se ha investigado. Y el punto es que cuando usted no tiene instituciones independientes, pasa eso que usted está comentando. Si no hay instituciones independientes en el país, si no hay instituciones que cumplan con su función, las establecidas constitucional y legalmente, de control, ¿tá? Entonces, y se tapa los ojos, se tapa la boca, se tapa los oídos para no ver, para no saber, para no actuar frente a casos de corrupción. Eso ocurre cuando se cortan las instituciones y lo que hace, digamos, el que maneja todos los hilos es poner a las personas incondicionales. Mm. Quiero decir algo. En El Salvador, la rendición de cuentas, el control entre instituciones no ha sido frecuente, ¿verdad? La historia nos dice, por ejemplo, cuántas veces no hemos oído decir que la Corte de Cuentas nunca ha hecho su trabajo adecuadamente. O sea, es una institución de muchísimos años, de muchas décadas, y siempre nos hemos quejado que la Corte de Cuentas no hace lo que corresponde, es decir, controlar las cuentas públicas, controlar de que el dinero se utilice bien, por ejemplo. O cuántas veces no hemos hablado del Tribunal de Ética Gubernamental, y no ahora, estamos hablando de otros años anteriores. Las únicas instituciones que tuvieron, digamos, un momento de independencia fueron el Instituto de Acceso a la Información, que ya conté al principio cómo fue digamos, estas diferencias, y lo otro fue la Sala de lo Constitucional. Más allá de que coincidamos o no con sus criterios, eso es otra cosa, pero de que ejerció control sobre las instituciones, ejerció control. Y ahí el resto no ha sido una institucionalidad de control. El Tribunal Supremo Electoral en algún periodo, cuando sancionó a Funes, por ejemplo, cuando sancionaba a los partidos porque hacían campaña electoral ilegal. Pero han sido, digamos, así como casos como muy contados, ¿no? Entonces, de ahí que precisamente lo que hacen los corruptos es controlar para que no los controlen, es evitar y cooptar la institucionalidad para que nadie pues se meta a ver qué es justamente lo que está haciendo. Y eso es la explicación, Rafael, de lo que usted también comentaba. Y pensando en
en alto, como decimos nosotros, ¿verdad? Otra cosita, mire, porque tocamos el caso del COSABI, de la corrupción, y fíjese que las investigaciones, en cambio, persiguen a las organizaciones populares, por el caso de las Mélidas. Las estaban investigando, las han llevado a interrogatorio, todo esto y que es. En cambio, a esta otra que ha hecho la corrupción bárbara, ni siquiera ni la mencionaban para nada. Sí, y le voy a agregar un dato más. Fíjense que recientemente, o sea, en el mes de agosto, fue publicado el informe del Grupo de Acción Financiera de América Latina, donde establece que las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador tienen un riesgo muy, muy bajo en materia de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. Es decir, no representan un riesgo para el país. Esto justamente lo que usted dice, ¿verdad? Es esa contradicción entre la manipulación y el uso de la institucionalidad pública para atacar a organizaciones que constantemente están, digamos, señalando que se han incumplido normativas o cosas así, frente a otros tipos de organizaciones que realmente están vulnerando derechos y el Estado no hace nada. Mm. Ah, sí, Rafa. Sí, no, estaba leyendo aquí bueno, hay comentarios acá y está diciendo Ricardo Mejía de que el accidente de ese helicóptero que hubo, parece que el propio, no, o sea, el prófugo, perdón, que es el gerente, el que ha muerto, supuestamente el ex subgerente. ¿Es así? Una de las personas que murió durante el accidente fue el presidente de COSAL. Al Sí, presidente. digamos, la máxima autoridad, más de autoridad, el máximo representante en este caso, de la cooperativa. Sí, Ah, ok, efectivamente. porque aquí supuestamente Eh, él dice que él era el subgerente que ha muerto. no, 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 no. Esa es Ajá. la persona de la más alta, sí. Exacto, exacto. Sí, eso ha sido publicado también mucho ya y ha sido confirmado, vea, por parte de eso. Y incluso ha sido utilizado por el ilegítimo gobierno, ¿no? Que puso hasta una alfombra roja en en el funeral de de los muertos. Es una ofensa, digamos, hacia las familiares realmente. Mire, y hablando de estas corrupciones, a ver, si usted tiene un comentario sobre el famoso helicóptero. Bueno, ese es otro de los puntos sobre el tema de la transparencia. Fíjense que les voy a contar que estuvo vigente la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, conocida como la CAP, que había sido aprobada ya por el año 2000 y que terminó su vigencia en el año 2023. Pues resulta que la LACAP, uno de los elementos que la Asamblea del 2012 al 2015 incluyó, le hizo una reforma, fue que los implementos militares y todo no se contrataran por licitación pública, que es el mecanismo ordinario constitucionalmente establecido para la contratación pública, para las adquisiciones. Entonces, en aquel momento, cuando se aprobó, alguien presentó la inconstitucionalidad y bueno, se declaró inconstitucional que no se siguieran los procesos de contratación mediante licitación y que estableció que no se podían hacer compras directas ni sobre medicamentos ni sobre implementos militares, a no ser que hubiese una situación extraordinaria, pero eso ya, digamos, es una excepción, pero no la regla como lo habían dejado. Ah, pues resulta que ahora en la nueva ley de compras públicas está así otra vez. Derogaron la ley de adquisiciones y contrataciones, la LACAP, que estuvo vigente hasta el 2023, y aprobaron una nueva ley donde este tipo de compras, en caso de implementos militares, etcétera, y de seguridad, quedan excluidos de la licitación pública y lo que se favorece es la contratación directa. Es decir, cuando yo llego y le digo a Carlos, Carlos, yo quiero comprarle esos audífonos, sin hacer un proceso de competencia, sin saber si Rafael quizás me los venda mejor y más baratos, etcétera. Entonces, en el caso de estos elementos asociados a la defensa, etcétera, quedaron excluidos. Y justamente ahí viene el tema del helicóptero. Y otra vez vamos a lo que iniciamos, que es la falta de transparencia
en la contratación pública, porque para comprar algo así, usted tiene que justificar también. Es decir, aquí hace poco se le decomisó un helicóptero al expresidente Cristiani. Se había decomisado otro anteriormente. La misma embajada de Estados Unidos había regalado otro. Ahí está la publicación. Entonces, ¿era realmente necesario que se comprara? Y además, ¿a quién se le compró? ¿Por qué se le compró a esa empresa? ¿Cuánto se pagó? ¿Cómo se seleccionó? Todas esas cosas son importantes. Yo no quiero que me digan, digamos, los elementos de seguridad del helicóptero, todo, digamos, los, sí, no sé, estas accesorios de seguridad que pueda tener. Eso no, digamos que no es lo que se está pidiendo por parte de la población, sino conocer el proceso. ¿Por qué se le compró a A y no se le compró a B? ¿Por qué era el único helicóptero que había disponible? ¿Cuál fue el estudio de mercado que se hizo? ¿Cuál fue las ofertas que se presentaron? Etcétera. ¿Cuáles son las condiciones de mantenimiento? Mire, aquí se compran, por ejemplo, voy a llevarlo a un tema más sencillo, se compran ambulancias y no hay talleres de mantenimiento para las ambulancias del Seguro Social. Hay un taller que no es propio de la marca, porque esa marca no se vende en el país. Entonces, cosas tan, digamos, esenciales que cualquier persona, si usted va a comprar un carro, usted dice, ¿y dónde lo voy a reparar? ¿Hay piezas de esto aquí o no hay piezas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de contrato y de prestación de servicios se está dando, por ejemplo, quien vendió el helicóptero y que no nos va a salir más caro después? Porque al final es dinero público, el helicóptero no vende el presidente, el helicóptero es un bien público. Entonces, ahí es donde vuelvo al tema de la transparencia. Hay tanto en este tema de la transparencia, en este tema de la corrupción, ¿no? Porque también yo me preguntaría, bueno, y el dinero que había para los hospitales del Rosales y el de Nejapa, no sabemos dónde está. Fíjense que ese dinero inició con un préstamo, ¿verdad? Un préstamo del BID, si mal no recuerdo. El préstamo se autorizó, se dejó aprobado por el gobierno anterior, el 2019, que costó obtener los votos para en ese momento, ¿verdad? Para que se dieran, para construir ese hospital, los dos hospitales, el de Nejapa y el de Rosales. Pero después mire, se desechó el diseño. Dijeron, no, este diseño ya no es suficiente, hay que volverlo a hacer. Se volvió a trazar. Y el dinero al final del préstamo no fue utilizado, sino que se sacó del presupuesto general. Entonces, todas esas valoraciones, donde, por ejemplo, habría que preguntarse, bueno, los contratos, cuando son, digamos, cuando hay un préstamo, hay que rendirle cuentas también a quien le da el préstamo, ¿verdad? Entonces, hay que generar mecanismos de transparencia y de acceso a la información con el que da el préstamo. Pero cuando son fondos generales, como no hay información, entonces a veces se prefiere utilizar el fondo general del presupuesto y no los préstamos que han sido otorgados porque eso implica también rendir cuentas. Hay muchas cosas que, digamos, no sabemos, que la población tiene derecho a saber, porque tengo que reivindicar eso constantemente. La población tiene derecho. No es un regalo de la administración pública el acceso a la información, es una obligación. Correcto. Mira, Rafa, que ya vamos a hacer, ya estamos llegando a la horita. Ya. Así es que si tenéis alguna pregunta o un comentario, Mira, la verdad es que hay mucho de qué hablar en realidad acerca de la corrupción, transparencia y salarios y todo eso. Eh, yo quiero agradecerle a ella por el tiempo que nos ha brindado y espero que pronto la volvamos a tener y que los que nos han estado acompañando, porque siempre nos sigan acompañando. Espero que ella tenga la voluntad de estar con nosotros nuevamente lo más pronto posible, porque siempre estamos pendientes de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Por supuesto. Nosotros vamos a hacer una publicación próximamente sobre un estudio de 10 patrones de corrupción. Algunos se los he referido, pero nada más que se los he, digamos, enunciado, no les he contado en qué consiste cada uno. Y quizás entonces podamos vernos nuevamente para el mes de octubre. Así que ha sido un placer estar con ustedes y por supuesto siempre dispuesta a acompañarles
y nada, de coordinar y por supuesto de satisfacer las preguntas de sus escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ruth Eleonora. Gracias por la información que nos ha dado, ha sido muy valiosa. Esperemos que a todos ustedes también les haya gustado la conversación que hemos tenido y como dice Rafael, que la vamos a esperar en otra ocasión. Vamos a que pase un tiempito a acumular más preguntas, más información de los acontecimientos en nuestro país. También agradecerles el trabajo que hacen, ¿verdad? Es admirable, pues no es tan fácil en una situación como los está viviendo en El Salvador, con bastantes problemas coaccionados con el, ¿verdad? Que no hay ningún apoyo, sino al contrario, hay persecución, ¿no? Entonces, en ese aspecto, admiración por el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y nos vamos a despedir de todos ustedes, ¿no? De todos los que nosotros les deseamos siempre que estén pendientes de los programas que como Frente Intercontinental les traemos acá. Nuevamente, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Y nos vamos a despedir con el tema del Frente Intercontinental, ¿verdad? Que nos caracteriza siempre en nuestros programas. Así que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.